Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 5. La vendetta. ¿Por dónde quiere el señor conde que empiece a contar los sucesos?, preguntó Bertuccio. Por donde quieras, dijo Montecristo, pues no sé absolutamente nada de todo ello. Sin embargo, yo creía que el abate Busoni se lo había contado a su excelencia. Sí, algunos detalles sin duda, pero han pasado 7 u 8 años y lo he olvidado todo. Entonces, puedo sin temor a fastidiar a su excelencia. Habla, señor Bertuccio, habla. De algún modo he de pasar la noche. Los sucesos se remontan a 1815. Vaya. No es ayer mismo que digamos. No, señor. Y sin embargo, los menores detalles los tengo tan presentes como si hubieran sucedido ayer. Yo tenía una hermana y un hermano mayor que estaba al servicio del emperador. Era teniente de un regimiento compuesto enteramente de corsos. Este hermano era mi único amigo. Habíamos quedado huérfanos, yo a los 5 años y él a los 18. Me había criado como a un hijo. En 1814, en tiempo de los Borbones, se había casado. El emperador salió de la isla de Elba y mi hermano continuó a su servicio, y herido ligeramente en Waterloo, se retiró con el ejército detrás del Loira. Pero esa historia de los 100 días que me cuenta, señor Bertuccio, la he oído ya, si no me equivoco. Perdona, excelencia, pero esos primeros detalles son necesarios, y me ha prometido tener paciencia. Está bien, sigue, continúa. Cumpliré mi palabra. Un día recibimos una carta. Debo decirle que habitábamos en la pequeña aldea de Rogliano, en la extremidad del Cabo Corso. Esta carta era de mi hermano. Nos decía que el ejército estaba licenciado y que volvía por Châteauroux, Clermont-Ferrand, Le Puy y Nimes. Si tenía algún dinero me suplicaba que lo mandase a Nimes, en casa de un fondista conocido nuestro, con lo cual tenía yo algunas relaciones. «De contrabando», respondió Montecristo. «Pero por Dios, señor conde, uno tiene que ganarse la vida». «Ciertamente. Continúa entonces». «Yo amaba tiernamente a mi hermano, ya se lo he dicho, excelencia. Así decidí no enviarle el dinero, sino llevárselo yo mismo. Poseía 1000 francos. Dejé 500 a Asunta, que era mi cuñada. Tomé los 500 restantes y me puse en camino para Nimes. Era cosa fácil. Tenía mi barca un cargamento que hacer en el mar. Todo secundaba mi proyecto. Pero hecho el cargamento, sopló viento contrario, de modo que estuvimos 4 o 5 días sin poder entrar en el Ródano. Por fin lo conseguimos. Llegamos hasta Arles. Dejé el barco entre Bellegarde y Beaucaire y me dirigí a Nimes. ¿Y llegaste, no es así? Sí, señor. Discúlpeme, pero como ve su excelencia, no digo más que las cosas absolutamente necesarias. Fuera de esto, era el momento en que tenían lugar los famosos asesinatos del mediodía. Había allí 2 o 3 bandidos llamados Trestaillon, Truphemy y Grafan, que degollaban por las calles a todos los presuntos bonapartistas. Sin duda, el señor conde habrá oído hablar de estos asesinatos. Vagamente. Estaba muy lejos de Francia en esa época, pero continúa. Al entrar en Nimes, se caminaba pisando sangre. A cada paso se encontraban cadáveres, los asesinos organizados por bandas. Ante esta carnicería me entró miedo, no por mí, yo simple pescador corso. No tenía gran cosa a que temer. Al contrario, aquel tiempo era bueno para nosotros los contrabandistas. Pero por mi hermano que era soldado del imperio, que volvía del ejército del Loira, con su uniforme y sus charreteras, y que por consiguiente tenía que temerlo todo. Corrí a la casa de nuestro fondista. Mis presentimientos no me habían engañado. Mi hermano había llegado a Nimes, y a la puerta misma del que iba a pedir hospitalidad, había sido asesinado.
Pregunté a todo el mundo acerca de los asesinos, pero nadie se atrevía a decirme sus nombres, tan temidos eran. Pensé entonces en la justicia francesa, de que me habían hablado tanto, que no teme nada, y me presenté en casa del procurador del rey. ¿Y ese procurador del rey se llamaba Villefort? Sí, excelencia. Venía de Marsella, en donde había sido sustituto. Su celo le había valido el ascenso. Decía que fue uno de los primeros que anunció al gobierno el desembarco de la isla de Elba. Pero, ¿tú te presentaste en su casa? Señor, le dije yo, mi hermano fue asesinado ayer en las calles de Nimes. Yo no sé por quién, pero es su obligación saberlo. Usted aquí es el jefe de la justicia, y a la justicia toca vengar a los que no se han sabido defender. ¿Y qué era tu hermano?, preguntó el procurador del rey, teniente del batallón Corso. Entonces, un soldado del usurpador, ¿no es eso? Un soldado de los ejércitos franceses, le dije yo. ¿Y bien?, replicó el señor Villefort. Se ha servido de la espada y ha perecido por la espada. Se equivoca, le dije yo. Ha perecido por el puñal. ¿Qué quieres que haga?, me respondió el magistrado. Ya se lo he dicho. Quiero que lo vengue. ¿Y de quién? De sus asesinos. ¿Acaso los conozco yo?, me respondió el señor de Villefort. Mande a que los busquen. ¿Para qué? Tu hermano habrá temido alguna querella y se habrá batido en duelo. Todos esos antiguos soldados cometen excesos. Nuestros gentes del mediodía no quieren ni a los soldados ni a los excesos. Señor, respondí yo, no le suplico por mí. Yo lloraría o me vengaría y eso sería todo. Pero mi pobre hermano tenía una mujer. Si me sucediera la misma desgracia a mí también, esta pobre criatura moriría de hambre, porque se mantenía solo con el trabajo de mi hermano. Obtenga para ello una pequeña pensión del gobierno. Todas las revoluciones tienen sus catástrofes, respondió el señor de Villefort. Tu hermano ha sido víctima de esta. Es una desgracia, pero el gobierno no debe nada a tu familia por esto. Si tuviéramos que juzgar todas las venganzas que los partidarios del usurpador han ejercido contra los partidarios del rey, cuando a su vez disponían del poder, puede ser que tu hermano hubiese sido hoy condenado a muerte. Lo que ha ocurrido es cosa muy natural, porque es la ley de las represalias. ¿Cómo, señor?, exclamé yo. ¿Es posible que me hable así usted, un magistrado? Todos esos corsos son unos locos, respondió el señor de Villefort, y creen aún que su compatriota es emperador. Te engañas, amigo mío. Debiste decirme eso hace 2 meses. Hoy es demasiado tarde. Vete pues, y si no quieres, yo te haré marchar. Yo le miré un instante para ver si una nueva súplica podría alcanzar algo de aquel hombre, pero aquel hombre era de piedra. Me aproximé a él. ¿Y bien?, le dije a media voz. Puesto que conoce también a los corsos, deben saber cómo cumplen su palabra. Usted cree que han hecho bien en matar a mi hermano, que era bonapartista, porque usted es realista. Como quiera, yo que también soy bonapartista, le declaro una cosa, y es que lo voy a matar. A partir de este momento le declaro la vendetta. Así pues, esté sabedor y guárdese bien, porque la primera vez que nos encontremos cara a cara, habrá llegado su última hora. Y antes de que hubiese vuelto de su sorpresa, abrí la puerta y me marché. Vaya, vaya, con tu humilde figura decir esas cosas, señor Bertuccio, y a un procurador del rey. ¿Y sabía él al menos lo que quería decir esa declaración? También lo sabía, que desde aquel momento no salió ya solo, y se encerró en su casa, haciéndome buscar por todas partes. Por fortuna estaba tan oculto que no pudo encontrarme. Entonces se apoderó de él el temor, y tuvo miedo de permanecer en Nimes. Solicitó un cambio de residencia y, como era, en efecto, un hombre influyente, fue nombrado para Versalles. Pero usted lo sabe, no existen las distancias para un corso que ha jurado vengarse de su enemigo, y su carruaje, por bien conducido que fuera, no me ha llevado nunca más de media jornada de ventaja, a pesar de que le seguía a pie. Lo importante no era matarlo, 100 veces había encontrado ya ocasión.
pero era menester matarle, sin ser descubierto, y sobre todo sin ser detenido. Por otra parte, yo no me pertenecía a mí mismo. Tenía que proteger y mantener a mi cuñada. Durante 3 meses espié al señor de Villefort. Durante 3 meses no dio un paso, un movimiento, un paseo, que mi mirada no le siguiese a donde iba. Al fin descubrí que venía misteriosamente a Auteuil. Le seguí aún, y le vi penetrar en esta casa en que estamos ahora. Solamente que en lugar de entrar como todo el mundo, por la puerta de la calle, venía unas veces a caballo y otras en carruaje. Dejaba el carruaje o el caballo en la posada y entraba por esa puertecilla que ve allí. Montecristo hizo con la cabeza un gesto que probaba que en medio de la oscuridad distinguía en efecto la entrada indicada por Bertuccio. Yo, que no tenía nada que hacer en Versalles, fijé mi residencia en Auteuil e hice mis indagaciones. Si quería, aquí es donde infaliblemente debía encontrarle. La casa pertenecía, como ha dicho el portero, a su excelencia, al señor de Saint-Méran, suegro de Villefort. El señor de Méran vivía en Marsella. Por consiguiente, esta casa no le servía de nada. Así pues, decían que acababa de alquilarla a una joven viuda, a quien conocían bajo el nombre de la baronesa. En efecto, una noche, mientras yo estaba mirando por encima de la tapia, vi a una mujer joven y hermosa que se paseaba sola por el jardín y miraba con frecuencia la puertecita, y comprendí que esa noche esperaba a Villefort. Cuando estuvo bastante cerca de mí para que, a pesar de la oscuridad, pudiera distinguir sus facciones, vi a una mujer de 18 a 19 años, alta y rubia. Como solo llevaba un peinador y nada ceñía su cintura, noté que estaba embarazada y que su embarazo parecía muy avanzado. Momentos después abrieron la puertecita. Un hombre entró. La joven corrió precipitadamente a su encuentro. Ambos se arrojaron en brazos uno de otro, se besaron tiernamente y entraron juntos en la casa. Este hombre era el señor de Villefort. Yo juzgué que al salir, sobre todo si salía de noche, habría de atravesar el jardín. ¿Y has sabido después el nombre de esa mujer? No, excelencia. Continúa. Aquella noche, podía muy bien matarle si hubiera conocido mejor el jardín. Temí no poder herirlo bien, y no poder huir si alguien acudía a sus gritos. Lo dejé para la próxima cita, y para que no se me escapara, alquilé un cuartito frente a la tapia del jardín. 3 días después, hacia las 7 de la noche, vi salir de la casa un criado a caballo, que tomó a galope el camino que conducía a Sèvres, y presumí que iba a Versalles. No me engañaba. 3 horas después el hombre volvió cubierto de polvo. Su misión estaba terminada. 10 minutos después, otro hombre a pie, envuelto en una capa, abría la puertecita del jardín, que se volvió a cerrar detrás de él. Bajé apresuradamente. Aunque no hubiera visto el rostro de Villefort, le reconocí por los latidos de mi corazón. Atravesé la calle, me arrimé a un poste colocado junto a la tapia, y con ayuda del cual había mirado otra vez al jardín. Ahora no me contenté con mirar. Saqué mi cuchillo del bolsillo, me aseguré que la punta estaba bien afilada, y salté por encima de la tapia. Mi primer cuidado fue correr a la puerta. Había dejado la llave dentro, tomando la precaución de dar 2 vueltas a la cerradura. Nada impediría la fuga por este lado. Me puse a estudiar el lugar. El jardín formaba un cuadrilátero. Un prado de fino musgo se extendía en medio. En los ángulos de este prado había algunos árboles de follaje espeso y cubierto de flores de otoño. Para dirigirse de la casa a la puertecita, el señor de Villefort tenía que pasar junto a uno de esos árboles. Era a fines de septiembre. El viento soplaba con fuerza. El resplandor de la pálida luna, velada a cada instante por densas nubes, iluminaba la arena de las calles de árboles que conducían a la casa. Pero no podía atravesar la oscuridad de esos árboles espesos, en los que un hombre podía permanecer oculto, sin temor de ser visto. Me oculté en uno de ellos,
junto al cual debía pasar Villefort. Apenas estaba allí, cuando en medio de las ráfagas de viento que encorvaban los árboles sobre mi frente, creí percibir unos gemidos. Pero ya sabe, o más bien no sabe, señor conde, que el que espera el momento de cometer un asesinato, cree siempre oír gritos en el aire. 2 horas pasaron, durante las cuales repetidas veces creí oír los mismos gemidos. Al fin dieron las 12 de la noche. Al dar la última campanada, lúgubre y retumbante, percibí un débil resplandor que iluminaba las ventanas de la escalera secreta, por las que hemos descendido hace poco. La puerta se abrió y el hombre de la capa volvió a aparecer. Era el momento terrible, pero hacía demasiado tiempo que estaba preparado para que pudiera vacilar. Así pues, saqué mi cuchillo y esperé. El hombre de la capa se dirigió a donde yo me hallaba, pero a medida que avanzaba, creí notar que llevaba una arena en la mano derecha. Tuve miedo, no de una lucha, sino de fracasar en mi intento. Así que cuando estuvo a solo unos pasos de mí, me di cuenta que lo que yo había tornado por arena no era otra cosa que un azadón. No había tenido tiempo aún de adivinar qué objeto tenía en la mano del señor de Villefort un azadón, cuando se detuvo al lado del árbol, arrojó en derredor una mirada y se puso a cavar un hoyo. Entonces noté que debajo de la capa llevaba algo que colocó sobre el césped para tener mayor libertad de movimientos. La curiosidad me detuvo y quise ver lo que iba a hacer Villefort y permanecí inmóvil, sin aliento, esperando el resultado. Luego se me ocurrió una idea, que se me confirmó al ver al procurador del rey sacar debajo de su capa un cofrecito de 2 pies de largo y 6 a 8 pulgadas de ancho. Le dejé colocar el cofre en el hoyo, sobre el cual echó tierra. Después apoyó sus pies sobre esa tierra fresca para hacer desaparecer las huellas de la obra nocturna. Me lancé sobre él y le hundí mi cuchillo en el pecho diciéndole: «Soy Juan Bertuccio. Ya ve que mi venganza es más compleja de lo que yo esperaba». Ignoro si oyó esas palabras, no lo creo, pues cayó sin dar un grito. Yo sentí su sangre saltar humeante y ardiente sobre mis manos y sobre mi rostro, pero estaba ebrio, deliraba. En lugar de quemarme, la sangre me refrescaba. En un segundo desenterré el cofre con ayuda del azadón, y para que no vieran que lo había desenterrado, volví a llenar el agujero, arrojé el azadón por encima de la tapia y me lancé por la puerta, que cerré por fuera, llevándome la llave. Bueno, fue un asesinato y un robo. No, Excelencia, fue una venganza seguida de una restitución. ¿Y la suma estaría al menos en buena moneda? No era dinero. Ah, sí, recuerdo que me hablaste de un niño. Exacto, Excelencia. Corrí hacia el río, me senté en la ribera y, ansiando saber lo que contenía el cofre, hice saltar la cerradura con un cuchillo. Entre unos paños de finísima batista estaba envuelto un niño recién nacido. Su rostro de color de púrpura y sus manos de color de violeta anunciaban que debió sucumbir por una asfixia producida por ligamentos naturales, enrollados alrededor del cuello. No obstante, como aún no estaba frío, procuré bañarle en el agua que corría a mis pies. En efecto, poco después, creí sentir un ligero latido hacia la región del corazón. Desembaracé su cuello del cordón que le rodeaba, y como había sido enfermero en el hospital de Bastia, hice lo que hubiera hecho un médico en mi lugar, es decir, le introduje aire en los pulmones, y después de 1/4 de hora de inauditos esfuerzos, le vi suspirar y oí escaparse un grito de su pecho. Yo también lancé un grito, pero fue un grito de alegría. «Dios no me maldice», dije, «puesto que me permite que devuelva la vida a una criatura humana, en cambio de la vida que he quitado a otra». ¿Y qué hiciste con el niño? Era una carga demasiado embarazosa para un padre que tenía que huir. No tuve la menor idea de conservarlo conmigo, pero yo sabía que había en París un hospicio donde se recibía a estas pobres criaturas. Al pasar por la barrera declaré haber hallado a aquel niño en el camino, y me informé. El cofre estaba allí,
y podía dar testimonio. Los pañales de Batista indicaban que el niño pertenecía a padres ricos. La sangre de que yo estaba cubierto podía pertenecer lo mismo a la criatura que a cualquier otra persona. No pusieron ninguna dificultad. Entonces me dieron las señas del hospicio, que estaba situado en la calle del infierno. Y después de haber tomado la precaución de cortar el pañal en 2 pedazos, de manera que una de las 2 letras que lo marcaban envolvieran el cuerpo del niño, mientras yo conservaba la otra, deposité mi carga en el torno, llamé y empecé a correr sin descansar. 15 días después, estaba de vuelta en Rogliano y le decía a Asunta: «Consuélate, hermana mía, Israel ha muerto, pero le he vengado». Entonces me pidió la explicación de estas palabras y le conté todo lo que había pasado. «Juan», me dijo Asunta, «debiste traerte ese niño. Lo hubiésemos hecho como padres. Lo hubiésemos llamado Benedetto, y en favor de esa buena acción, Dios nos bendeciría seguramente». Por toda respuesta le di la mitad del pañal que había conservado a fin de hacer reclamar al niño, si algún día llegábamos a ser ricos. ¿Y con qué letras estaba marcado ese pañal? Con una H y una N debajo de una diadema de varón. Me parece, Dios mío, que te sirves de términos de blasón. Señor Bertuccio, ¿dónde diablos ha aprendido sus estudios heráldicos? A su servicio, señor conde, donde todo se aprende. Prosigue. Deseo saber 2 cosas. ¿Cuáles, señor? ¿Qué pasó con el niño? ¿No me habías dicho que era un niño, señor Bertuccio? No, excelencia. No recuerdo haberle dicho nada de eso. Creí haber oído. En fin, tal vez esté equivocado. No, no está equivocado, porque efectivamente era un niño. Pero su excelencia desearía, según me dijo, saber 2 cosas. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el crimen del cual fuiste acusado cuando pediste el confesor, y el abate Busoni fue a verte a la prisión de Nimes. Quizá durará mucho esta relación, excelencia. ¿Qué importa? Apenas son las 10. Tú sabes bien que yo no duermo. Y supongo que tampoco tú tienes ganas de hacerlo. Bertuccio se inclinó y prosiguió su narración. Tanto para desterrar de mi mente los recuerdos que me asaltaban, cuanto para ayudar a las necesidades de la pobre viuda, me dediqué con ardor al oficio de contrabandista. Las cosas del mediodía estaban muy mal guardadas, debido a los continuos movimientos que tenían lugar allí, ora en Avignon, ora en Nimes o en Uzès. Nos aprovechamos de esa especie de tregua que nos era concedida por el gobierno. Después del asesinato de mi hermano en las calles de Nimes, yo no había querido entrar en esa ciudad. De aquí resultó que el posadero, con el cual efectuábamos nuestros negocios, viendo que no queríamos buscarle, nos buscó él a nosotros, y fundó una posada en el camino de Bellegarde a Beaucaire, con el nombre de la Posada del Puente Gard. Así teníamos, ya sea en Aigues-Mortes, ya en Martinez o en Bonc, una docena de casas donde depositábamos nuestras mercancías y donde, en caso de necesidad, hallábamos un refugio contra los aduaneros y los gendarmes. Este oficio de contrabandista es muy lucrativo cuando se aplica a él cierta inteligencia secundada de algún vigor. En cuanto a mí, yo vivía en las montañas, teniendo ahora que temer con doble razón de los gendarmes y aduaneros, teniendo en cuenta que toda presentación delante de jueces podía producir una pesquisa, y esta pesquisa siempre volver a lo pasado, y en mi pasado podía mostrar algo más grave que algunos cigarros entrados de contrabando o barriles de aguardiente circulando sin pagar derechos. Así pues, prefiriendo 1000 veces la muerte a un arresto, realizaba hazañas asombrosas, y que más de una vez me demostraron que el tener tanto cuidado con el cuerpo es el único obstáculo que se opone al buen éxito de aquellos proyectos nuestros que necesitan decisión rápida y ejecución vigorosa y determinada. En efecto, una vez hecho el sacrificio de la vida, ya no es uno igual a los otros hombres, o mejor dicho, los otros hombres no son nuestros iguales, y una vez tomada esta resolución, siente uno aumentarse sus fuerzas
y agrandarse su horizonte. Filosofía también, señor Bertuccio, pero tú sabes de todo un poco. Oh, excelencia. No. Únicamente que la filosofía a las 10:30 de la noche es un poco tarde. Pero no tengo otra observación que hacerte, ya que la encuentro exacta. Lo que no se puede decir de todas las filosofías. Cuanto más largas eran mis correrías, mayor era el rendimiento. Asunta era el ama de casa y nuestra pequeña fortuna se iba aumentando. Un día que yo partía para una expedición, me dijo ella: «Anda, que a tu vuelta te preparo una sorpresa». La interrogué inútilmente. Nada quiso decirme y partí. La correría duró más de 6 semanas. Habíamos estado en Lucca cargando aceite y en Liorna tomando algodones ingleses. Nuestro desembarque se hizo sin ningún acontecimiento adverso. Hicimos nuestro negocio y volvimos más contentos que nunca. Al entrar en la casa, la primera cosa que vi en el sitio más visible del cuarto de Asunta, en una cuna suntuosa, en comparación con el resto de la habitación, fue un niño de 7 a 8 meses. Lancé un grito de alegría. Los únicos momentos de tristeza que había experimentado después del asesinato del procurador del rey habían sido causados por el abandono de este niño, porque lo que es remordimiento por el asesinato, no tuve ninguno. La pobre Asunta todo lo había adivinado, se había aprovechado de mi ausencia, y con la mitad del pañal habían descrito, para no olvidarlo, el día y la hora en que fue depositado el niño en el hospicio. Partió a París y fue a reclamarle. No le pusieron ninguna dificultad, y el niño le fue entregado. Confieso, señor conde, que al ver a aquella criatura durmiendo en su cuna, se me partió el corazón, y algunas lágrimas brotaron en mis ojos. «Es verdad, Asunta», le dije, «eres una buena mujer, y la providencia lo bendecirá». «Ay, excelencia, no sospechaba yo que este niño había de ser el encargado por Dios de mi castigo. Jamás se declaró tan pronto una naturaleza más perversa, y no obstante, no se podía decir que estuviera mal educado, porque mi hermana lo trataba lo mismo que a un príncipe. Era un muchacho de rostro encantador, con unos ojos de color azul claro, únicamente sus cabellos, de un rojo muy vivo, dando a ese rostro un carácter extraño. Aumentaba la vivacidad de su mirada y la malicia de su sonrisa. También es cierto que la dulzura de su madre animó sus primeras inclinaciones. El niño por quien mi pobre hermana iba al mercado a 4 o 5 leguas de allí para comprarle las primeras y mejores frutas y los bizcochos más delicados, y prefería las naranjas de Palma a las conservas de Génova, las castañas robadas a un extraño, mientras que a su disposición tenía las castañas y manzanas de nuestro jardín. Un día, cuando Benedetto apenas contaba 5 o 6 años de edad, el vecino Basilio, que según las costumbres de nuestro país, no encerraba ni su dinero ni sus joyas, porque el señor conde lo sabe tan bien como nadie, en Córcega no hay ladrones. El vecino Basilio vino a vernos, y se quejó de que le había desaparecido un Luis de su bolsillo. Todos creyeron que había contado mal, pero él dijo estar seguro de que le faltaba. Ese día Benedetto había faltado de casa desde la mañana, y estábamos muy inquietos. Cuando a la noche le vimos venir con un mono que se había encontrado, según decía, encadenado al pie de un árbol. Hacía un mes que ya no sabía qué pensar. No cesaba de pensar en un mono, un batelero que había pasado por Rogliano y que tenía muchos de esos animales. Le inspiró sin duda ese desgraciado capricho. «En nuestro bosque no hay monos», le dije yo, «y menos encadenados. Confiésame de dónde te ha venido todo esto». Benedetto confesó su mentira, y la acompañó de detalles que hacían más honor a su imaginación que a su veracidad. Me irrité y se echó a reír. Le amenacé y se retiró 2 pasos. «Tú no puedes pegarme. No tienes derecho a ello. No eres mi padre». Siempre ignoramos quién le reveló ese fatal secreto, que con tanto cuidado le habíamos ocultado. En fin, de todos modos,
Esta respuesta, en la cual el muchacho se revelaba abiertamente, me espantó. Mi brazo casi levantado volvió a caer sin tocar al culpable. El muchacho salió victorioso, y esa victoria le dio tal audacia que desde aquel momento todo el dinero de Asunta, cuyo amor hacia él parecía aumentarse a medida que era menos digno de él, se gastaba en caprichos. Cuando yo estaba en Crogliano, las cosas iban bastante bien, pero apenas hube partido, Benedetto quedó dueño de la casa, y todo empezó a ir de mal en peor. De edad de apenas 11 años, todos sus camaradas los había elegido entre jóvenes de 18 a 20 años, los más ruines de Bastia. Por algunos incidentes, la justicia nos había avisado repetidas veces. Yo estaba asustado. Cualquier informe podía tener fatales consecuencias. Precisamente pronto me vi a ver obligado a salir de Córcega para una expedición importante. Reflexioné largo tiempo y con el pensamiento de evitar grandes desgracias, me decidí a llevarme conmigo a Benedetto. Esperaba que la vida activa y laboriosa del contrabandista, la disciplina severa del norte, cambiarían este carácter pronto a corromperse, si es que ya no lo estaba del todo. Llamé pues aparte a Benedetto y le hice la proposición de seguirme, rodeando esta proposición de todas las promesas que pueden seducir a un niño de 12 años. Me dejó hablar hasta el fin, y cuando hube acabado, soltó una carcajada diciendo: «¿Estás loco, tío?», pues así me llamaba cuando estaba de buen humor. «¿Yo cambiar la vida que llevo con la que tú llevas? Mi excelente holgazanería, por el horrible trabajo que tienes impuesto, pasar la noche al frío, el día al calor, ocultarse sin cesar, recibir tiros sin cesar, y todo eso por ganar un poco de dinero. Dinero tengo yo cuanto quiero. Mi mamá a suma me da todo lo que le pido. Bien ves que sería un imbécil si aceptara lo que me propones». Me quedé estupefacto ante esta audacia y a este razonamiento. Benedetto siguió jugando con sus camaradas, y lo vi a lo lejos señalándome a ellos, como si yo fuera un idiota. Vaya, qué niño más encantador. Si hubiera sido mío, si hubiera sido mi hijo, o por lo menos mi sobrino, yo le hubiera corregido sus vicios, pero la idea de que había matado al padre me hacía imposible toda corrección. Di buenos consejos a mi hermana, que siempre salía en defensa del desgraciado, y como me confesó que muchas veces le había faltado sumas considerables, le indiqué un lugar donde podría ocultar nuestro pequeño tesoro. En cuanto a mi resolución estaba tomada. Benedetto sabía leer, escribir y contar perfectamente, porque cuando por casualidad quería dedicarse al trabajo, aprendía en un día lo que otros en una semana. Yo estaba emplearle de secretario en algún buque, y sin avisarle, hacerle venir conmigo una mañana y llevarlo a bordo. De este modo recomendárselo a un capitán, y que todo su porvenir dependiera de él. Una vez dispuesto este plan, partí a Francia. Aquella vez debían efectuarse todas estas operaciones en el Golfo de Lión, y eran cada vez más difíciles, porque estábamos en 1829. La tranquilidad reinaba por doquier, y por consiguiente el servicio de las costas era entonces más regular y más severo que nunca. Esta vigilancia estaba aún aumentada momentáneamente por la feria de Beaucaire, que acababa de empezar. Nuestra primera expedición se efectuó sin ningún tropiezo. Amarramos nuestra barca, que tenía un doble fondo, en el que ocultábamos nuestras mercancías de contrabando, en medio de una cantidad de bateles que bordeaban ambas orillas del Ródano, desde Beaucaire hasta Arles. Llegados allí, empezamos a descargar nuestras mercancías prohibidas y a hacerlas pasar por medio de las personas que estaban en relaciones con nosotros, o de posaderos, en casa de los cuales las íbamos depositando. Ya fuera que el buen éxito nos hubiese hecho imprudentes, o que fuéramos delatados, una tarde a las 5:30, cuando volvíamos a reanudar nuestro trabajo, uno de nuestros espías llegó azorado, diciendo que había visto un grupo de aduaneros dirigirse hacia este lado. No era precisamente el grupo lo que nos daba miedo. A cada instante, sobre todo a la sazón, compañías enteras rondaban por las orillas del Ródano.
pero eran las precauciones que, según decía el muchacho, tomaban para no ser vistos. Enseguida estuvimos alerta, pero era ya muy tarde. Nuestra barca era evidentemente el objeto de las pesquisas. Estaba rodeada. Entre los aduaneros vi algunos gendarmes, y tan tímido a la vista de estos, como valiente era de ordinario a la vista de cualquier otro cuerpo militar. Me deslicé por una tonelera, me dejé caer en el río. Después nadé entre dos aguas, no respirando sino a largos intervalos, y por pura suerte llegué al canal que va de Beaucaire a Aigues-Mortes. Una vez aquí me había salvado, porque podía seguir este canal sin ser visto. No era por casualidad y sin premeditación por lo que seguí este camino. Ya he hablado a su excelencia de un posadero de Nimes, que había establecido una posada en el camino de Bellegarde a Beaucaire. Sí, lo recuerdo. Este hombre era también, si no me engaño, tu asociado. Eso es. Pero después de 7 a 8 años, había cedido su establecimiento a un antiguo sastre de Marsella, que luego de arruinarse en su oficio, quiso probar fortuna en otro. Además, las relaciones que teníamos con el primero siguieron con el segundo. A este hombre fue a quien yo iba a pedir asilo. ¿Y cómo se llamaba?, inquirió el conde, que parecía volver a tomar algún interés en la relación de Bertuccio. Se llamaba Gaspar Caderus, casado con una de Carconte, y que nosotros no conocemos bajo otro nombre que el de su pueblo. Era una pobre mujer atacada de una penosa enfermedad que le iba llevando al sepulcro. En cuanto al hombre, era un sujeto robusto, de 40 a 45 años de edad, que más de una vez nos había dado pruebas, en circunstancias apuradas, de su presencia de espíritu y de su valor. Y dices que estas cosas sucedían en el año 1829, señor conde. ¿En qué mes? En el mes de junio. ¿Al principio o al fin? El día 3 por la noche. Ah, el 3 de junio de 1829. Bien, continúa. A Caderus, pues, era quien tenía que pedir asilo. Pero como por lo regular no entrábamos en su casa por la puerta que daba al camino, decidí no alterar las costumbres. Salté el vallado del jardín, me escurrí por entre los olivos y las higueras, y entré temiendo que Caderus tuviera algún viajero en su posada, en una especie de caramanchón, en el que más de una vez había pasado la noche tan bien como en la mejor cama. Este camaranchón no estaba separado de la sala común del piso bajo, más que por un tabique de tablas, un poco entreabiertas a propósito, a fin de poder avisar que estábamos allí. Mi intención era, si Caderus se hallaba solo, avisarle de mi llegada, cenar con él y aprovecharme de la tempestad que se avecinaba. Iba para llegar a las orillas del Ródano y cerciorarme de lo que había sido de la barca y de los que iban en ella. Me deslicé pues en el caramanchón y me alegré de no haber dado la señal, pues en el mismo momento vi a Caderus que entraba en su casa con un desconocido. Me agazapé allí y esperé, no con la intención de sorprender los secretos de mi huésped, sino porque no podía hacer otra cosa. Además, 10 veces había ya sucedido un caso semejante. El hombre que iba con Caderus era evidentemente un extranjero en el mediodía de Francia. Era uno de estos negociantes que vienen a vender joyas a la feria de Beaucaire, y que en un mes que dura la feria, donde se reúnen mercaderes de todas partes de Europa, hacen algunas veces negocios de 150.000 francos. Caderus entró el primero. Al ver la sala vacía como de costumbre, guardada solo por el perro, llamó a su mujer. «Oye, Carconte», le dijo, «el buen sacerdote no nos había engañado. El diamante era bueno». Una exclamación de alegría se oyó, y casi al mismo tiempo la escalera crujió bajo un paso vacilante y pesado. «¿Qué dices?», preguntó más pálida que una muerta. «Digo que el diamante era bueno. Aquí tienes al señor, uno de los primeros joyeros de París, que está pronto a darnos 50.000 francos por él. Solamente que para estar más seguros de que el diamante es nuestro, me ha pedido que le cuentes, como lo he hecho yo, de qué manera vino a nuestras manos. Mientras tanto, caballero, siéntese si gusta,
y como el tiempo está algo caluroso, le voy a traer algo que refrescar». El joyero examinó detenidamente el interior de la posada y la visible pobreza de los que iban a venderle un diamante digno de un príncipe. «Cuente, señora», dijo, queriendo sin duda aprovecharse de la ausencia de su marido, para que ninguna señal de parte de éste influyera en la mujer, y para ver si entre ambas relaciones encajaba la una con la otra. «Oh, Dios mío», dijo la mujer, «es una bendición del cielo que estábamos muy lejos de esperar. Imagínese, caballero, que mi marido tuvo relaciones en 1814 o en 1815 con un marino llamado Edmundo Dantes. Este pobre muchacho, a quien Caderousse había olvidado completamente, no lo ha olvidado a él, y al fallecer le ha dejado el diamante que acaba de ver». «¿Pero cómo llegó a ser poseedor de este diamante?», preguntó el joyero. «¿Le tenía cuando entró en la prisión?». «No, señor, pero en la prisión trabó conocimiento con un inglés muy rico», le respondió la mujer. «Y como cayó enfermo su compañero de prisión, y Dantes lo cuidó como si hubiera sido su hermano, el inglés, al salir de la cautividad, dejó al pobre Dantes, que menos feliz que él murió en la prisión. Este diamante que nos legó a su vez al morir, y que se encargó de entregarnos el digno abate, que vino esta mañana a cumplir con su encargo». «Bien, las dos historias concuerdan», murmuró el joyero. «Y después de todo, bien puede ser verdad, aunque parezca inverosímil a primera vista. Solo resta que nos pongamos de acuerdo sobre el precio». «¿Cómo?», dijo Caderousse. «Yo creía que habría consentido en el precio que yo pedía». «Es decir», replicó el joyero, «que yo le he ofrecido 40.000 francos». «¿40.000?», exclamó Carconte. «Por ese precio no se lo damos. El abate nos ha dicho que valía 50.000 francos el diamante solo». «¿Y cómo se llamaba ese abate?», preguntó el infatigable joyero. «El abate Busoni. Era un extranjero». «Creo que era un italiano de los alrededores de Mantua», dijo Caderousse. «Muéstrenme ese diamante», repuso el joyero, «que a veces juzgo mal las piedras a primera vista». Caderousse sacó de su bolsillo un estuchito negro, lo abrió y lo pasó al joyero. Al ver el diamante, casi tan grueso como una nuez pequeñita, recuerdo que los ojos de la Carconte brillaron de codicia. «¿Y tú, señor Bertuccio, qué pensabas de todo esto? ¿Creías esta fábula?». «Sí, excelencia. Yo no creía que Caderousse fuera un mal hombre, y le juzgaba incapaz de haber cometido un crimen o un robo». «Eso honra más a tu corazón que a tu experiencia, señor Bertuccio. ¿Habías oído a ese Edmundo Dantes de quien hablas?». «No, excelencia. Nunca había oído hablar de él hasta entonces, y luego otra vez, al abate Busoni, cuando le vi en la cárcel de Nimes». «Bien, continúa». El joyero tomó la sortija de manos de Caderousse y sacó de su bolsillo unas pinzas de acero y unas balanzas de cobre. Después, separando el cerco de oro que sujetaba la piedra en la sortija, hizo salir el diamante de su engaste y lo pesó minuciosamente en las balanzas. «Daré hasta 45.000 francos», dijo, «pero nada más. Por otra parte, como eso es lo que valía el diamante, no he tomado más que esta suma». «Oh, no importa», dijo Caderousse. «Volveré con usted a Beaucaire por los otros 5.000». «No», dijo el platero devolviendo el anillo y el diamante a Caderousse. «No, eso no vale más, e incluso me arrepiento de haber ofrecido esa suma, pues la piedra tiene un defecto que yo no había visto, pero no importa, no tengo más que una palabra. He dicho 45.000 francos, y no me desdigo». «Al menos vuelva a colocar el diamante en la sortija», dijo la Carconte con acritud. «Justo es», dijo el platero, y volvió a engastar la piedra. «Bueno, bueno», dijo Caderousse, metiendo el estuche en el bolsillo, «a otro se lo venderemos». «Sí», repuso el platero, «pero no hará lo que yo. Otro no se contentará con los informes que me han dado».
No es natural que un hombre como usted tenga diamantes de 45,000 francos. Avisará a los magistrados. Tendrán que buscar al abate Busoni, y los abates que dan diamantes de 2,000 luises son raros. Lo primero que hará la justicia será mandarte a la cárcel, y si eres reconocido inocente, si te sacan de la cárcel al cabo de 3 o 4 meses, la sortija se habrá perdido. O bien te darán una piedra falsa que solo valdrá 3 francos, en lugar de un diamante que valía 50,000. No, dijo Caderus, no somos tan ricos que podamos perder 5,000 francos. Como gustes, amigo mío, dijo el platero. Sin embargo, como ves, había traído buena moneda. Y sacó de uno de sus bolsillos un puñado de oro, que hizo brillar a los deslumbrados ojos del posadero, y del otro un paquete de billetes de banco. En el alma de Caderus se estaba librando un rudo combate. Era evidente que para él aquel estuchito que daba vueltas en su mano no correspondía a la enorme suma que fascinaba sus ojos. Se volvió hacia su mujer y le dijo en voz baja: «¿Tú qué dices?» «Dáselo, dáselo», dijo ella. «Si vuelve a Bouquer sin el diamante nos denunciará. Y según él dice, quién sabe si podremos encontrar al abate Busoni». «Pues bien, así sea», dijo Caderus. «Toma el diamante por 45,000 francos. Pero mi mujer quiere una cadena de oro y yo un par de hebillas de plata». El platero sacó de su bolsillo una cajita de plata larga y chata, que contenía muchos objetos de los que habían pedido. «Toma», dijo, «acabemos de una vez. Elige». La mujer escogió una cadena de oro que podía valer 5 luises, y el marido un par de hebillas de plata que valdrían 15 francos. «Espero que no se quejen», dijo el platero. «Pero es que el abate había dicho que valía 50,000 francos», murmuró sordamente Caderus. «Vamos, vamos, ¿qué hombre este?», replicó el joyero cogiéndole el diamante de las manos. «Le doy 45,000 francos, 2,500 libras de renta, es decir, una fortuna que yo quisiera tener para mí, y aún no está contento». «¿Y dónde están los 45,000 francos?» «Aquí», dijo el platero. Y contó sobre la mesa 15,000 francos en oro y 30,000 en billetes de banco. «Aguarda que encienda la lámpara», dijo la carconte. «Ya no se ve muy bien y nos podríamos equivocar». En efecto, durante esta discusión había ido oscureciendo y con la noche se acercaba rápidamente la tempestad. Se oía rugir sordamente el trueno a lo lejos, pero ni el platero, ni Caderus, ni la carconte parecían ocuparse de ello, poseídos como estaban los tres de una avaricia diabólica. Yo mismo experimentaba una extraña fascinación a la vista de todo aquel oro y los billetes. Me parecía soñar, y como sucede en un sueño, me sentía clavado en el sitio donde estaba. Caderus contó y volvió a contar el oro y los billetes. Después los entregó a su mujer, la cual los contó y volvió a contar otra vez. Durante este tiempo el platero hacía brillar la joya a la luz de la lámpara, y el diamante arrojaba resplandores que le hacían olvidar los que, precursores de la tempestad, comenzaban a inflamar las ventanas. «¿Está bien la cuenta?», preguntó el joyero. «Sí», dijo Caderus. «Dame la cartera y busca un talego, carconte». Esta se dirigió a un armario y volvió con una cartera vieja de cuero, de la cual sacaron algunas cartas grasientas, en lugar de las cuales pusieron los billetes, y un talego que contenía 2 o 3 escudos de 6 libras, que probablemente componían toda la fortuna del miserable matrimonio. «Ah», dijo Caderus, «aunque nos hayas dejado sin una docena de miles de francos tal vez, ¿quieres cenar con nosotros? Lo digo de buena voluntad». «Gracias», dijo el platero. «Debe ser tarde, y es preciso que vuelva a Bouquer, pues mi mujer estaría inquieta». Sacó su reloj y exclamó: «Diablos, las 9, y tardaré 3 horas en ir a Bouquer. Adiós, amigos míos. Si vienen por ahí más abates Busoni, piensen en mí». «Dentro de 8 días ya no estarás en Bouquer», dijo Caderus, «puesto que la feria concluye la semana que viene».
No, pero eso no importa. Escríbanme a París, al señor Juanés, Pons Royal, Galería de Piedra, número 45. Haré expresamente un viaje si vale la pena. De repente brilló un relámpago tan intenso que casi eclipsó la claridad de la lámpara, seguido de un formidable trueno. «Oh», dijo Caderus, «¿va a partir con ese tiempo?» «Yo no temo a los truenos», dijo el platero. «¿Y a los ladrones?», preguntó la Carconte. «Ahora durante la feria no es el camino muy seguro». «En cuanto a los ladrones», dijo Joannes, «estoy preparado contra ellos». Y sacó de su bolsillo un par de pistolas cargadas. «Veo que tienes», dijo, «un par de cachorros que ladran y muerden al mismo tiempo. ¿Los destinas a los dos primeros que tengan ganas de poseer tu diamante?» Caderus y su mujer cambiaron una mirada sombría. Parecía como si al mismo tiempo hubieran tenido algún terrible pensamiento. «Entonces, buen viaje», dijo Caderus. «Gracias», dijo el platero. Cogió su bastón y salió. En el instante en que abrió la puerta, una bocanada de viento entró por ella violentamente, y poco faltó para que apagase la lámpara. «Quédese», dijo Caderus, «aquí dormirá». «Oh», dijo, «vaya un tiempo que va a hacer, y no será nada agradable caminar ahora 2 leguas en despoblado». «Sí, quédese», dijo la Carconte con voz trémula, «lo cuidaremos mucho». «No, es preciso que vaya a dormir a Beaucaire. Adiós». Caderus se acercó lentamente a la puerta. «No se ve el cielo ni la tierra», dijo al platero, «ya fuera de la casa. ¿Sigo a la derecha o a la izquierda?» «A la derecha», dijo Caderus, «no se puede perder. El camino está bordeado de árboles por ambos lados». «Bueno, ya lo he encontrado», dijo la voz, cuyo eco se había perdido casi a lo lejos. «Cierra la puerta», dijo la Carconte. «No me gusta la puerta abierta cuando truena». «Y cuando hay dinero en la casa, ¿no es verdad?», respondió Caderus, dando 2 vueltas a la llave. Entonces se dirigió al armario, sacó el talego y la cartera, y ambos volvieron a contar por tercera vez sus monedas de oro y sus billetes. Nunca he visto expresión semejante a la de aquellos 2 rostros iluminados por la codicia. La mujer, sobre todo, estaba odiosa. El temblor febril que generalmente la animaba había aumentado. Su rostro se había vuelto lívido. Sus ojos hundidos brillaban en el fondo de sus órbitas. «¿Por qué?», preguntó ella con voz sorda. «¿Le ofreciste que se quedara a dormir?» «Vamos», respondió Caderus estremeciéndose, «para que no tuviera la molestia de volver a Beaucaire». «Ah», dijo la mujer con expresión imposible de describir. «Yo creía que era para otra cosa». «Mujer, mujer», exclamó Caderus, «¿por qué has de tener tales ideas? ¿Y por qué al tenerlas no las callas?» «Es igual», dijo la Carconte, después de un momento de silencio. «Tú no eres hombre». «¿Cómo?», exclamó Caderus. «Si tú fueras hombre, ese no habría salido de aquí. Mujer. O bien, no hubiese llegado a Beaucaire». «¿Qué estás diciendo?» «El camino hace un recodo. Tiene que seguirlo, mientras que junto al canal hay otra senda mucho más corta. Mujer, tú ofendes a Dios. Mira, escucha». En efecto, un relámpago a su lado iluminó toda la sala, y un rayo descendió rápidamente, y pareció alejarse con sentimiento de la casa maldita. Enseguida se oyó un espantoso trueno. «Jesús», dijo la Carconte santiguándose. En el mismo instante, y en medio del silencio de terror que sigue a la tormenta, se oyó llamar precipitadamente a la puerta. Caderus y su mujer se estremecieron y se miraron espantados. «¿Quién es?», exclamó Caderus levantándose y reuniendo en un montón el oro y los billetes esparcidos sobre la mesa, cubriéndolos con ambas manos. «Yo», dijo una voz. «¿Quién eres tú?» «Ah, ¿qué diablos? Joannes el platero». «¿Qué te parece? ¿No decías?», replicó la Carconte con diabólica sonrisa, «que yo ofendía a Dios? Pues mira, Dios nos lo envía». Caderus cayó pálido y desfallecido sobre la silla. La Carconte, al contrario, se levantó,
Se dirigió a la puerta con paso firme y la abrió. «Entre, querido señor Johannes», dijo. «A fe mía», dijo el platero empapado de agua y sacudiéndose. «Parece que el diablo no quiere que vuelva a Búker esta noche. Nada, me han ofrecido hospitalidad. La acepto, y he vuelto para pasar la noche en su posada». Caderousse murmuró algunas palabras enjugándose el sudor que inundaba su frente. La carconte cerró cuidadosamente y con llave la puerta detrás del platero.